Bien, justo Matías me está comentando acerca de la evaluación. Ya vamos a iniciar la clase explicando la evaluación que subí el otro día para que cualquier duda que tengan la puedan aclarar ahora. ¿Ya? La voy a compartir pantalla. Bien, bien chicos. Esta es la evaluación que subí el día martes, ya correspondiente a historia. Ahí sale, ¿cierto? Historia cuarto básico, semana del 21 del 9 al 25 del 9. Objetivo, el OA4, que es analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas, mayas y aztecas, que son las que hemos trabajado, durante este tiempo. ¿Ya? Después sale como título, evaluación formativa, y aquí sale la siguiente indicación. Dice, crear infografía comparativa, características de la civilización maya y azteca. Para ello debe seguir las siguientes indicaciones. ¿Ya? Número 1, escoger e investigar sobre uno de los temas abordados durante la unidad. ¿Ya? Estos son los temas que ustedes pueden escoger. Ya, repito, solamente tienen que escoger uno de esos temas que están ahí. Ya, pueden escoger el espacio geográfico habitado por las civilizaciones, ya, mayas y aztecas. Puede escoger la organización política, la organización social, la economía, vida cotidiana o desarrollo cultural. Ya recuerde que ustedes, vuelvo a repetir, tienen que escoger solamente un tema de los que aparecen ahí, ¿ya? Y tienen que investigar sobre ambas civilizaciones. Es decir, por ejemplo, si ustedes escogen economía, tienen que investigar o recopilar información acerca de la economía de los mayas y aztecas, ya de ambas civilizaciones. ¿Se entiende eso? Luego dice que debe crear una infografía comparativa entre la civilización maya y azteca sobre el tema escogido. Entonces aquí vuelvo a repetir, ejemplo, si escogió la economía como tema, debe crear una infografía comparativa entre la economía maya y azteca. ¿Ya? Esto también va relacionado con lenguaje, ¿ya? Ustedes saben que en lenguaje, ¿cierto? Han trabajado con Miss Michelle, o creo, con Miss Michelle, Miss Paola, ya, pero con la profesora de lenguaje ustedes han trabajado en lo que es la infografía. Y eso es algo que vamos a replicar en esta evaluación. ¿Ya? De hecho, aquí yo subí una infografía de cómo hacer, una infografía, ¿ya? Que es la que está acá, ¿cierto? Dice, ¿cómo hacer una infografía? Primero, tienen que escoger el tema. ¿Cuál va a ser el tema central de lo que quieren informar? ¿Ya? En este caso, ustedes pueden escoger los temas que más arriba aparecieron, ¿ya? Después de eso, ustedes tienen que realizar un boceto, ¿ya? O un bosquejo, ¿ya? ¿Cómo quieren hacer la infografía? ¿Qué cosas van a incluir? ¿Qué imágenes van a incluir? ¿Qué colores? ¿Qué diseño? ¿Ya? ¿Qué partes de la información van a agregar? ¿Ya? Porque ustedes en la infografía tienen que colocar la información más relevante o sorprendente. Ya la finalidad de una infografía es sorprender, llamar la atención. ¿Ya? Es decir, la persona que va a leer la infografía tiene que decir, oh, esto está genial, esto me motiva a leerlo. ¿Ya? Ese es el objetivo de la infografía. Entonces, bueno, seleccionan, ¿cierto?, el tema, hacen un bosquejo, luego seleccionan la información más relevante. Luego también tienen que escoger las imágenes que van a utilizar o dibujos. Después, esas imágenes, la idea es que sean atractivas, que sorprendan al lector, ¿ya? Después tienen que organizar la información, ¿ya? Ahí también pueden agregar iconos, que son esos que están ahí, números, iconos, figuras, emojis, ¿ya? Pueden utilizar gráficos, pueden utilizar a lo mejor una tabla, ya pueden utilizar
formas, ¿ya? Figuras. Y después, ¿cierto? De realizarla, ustedes ya hacen el diseño final, ya donde la dibujan, ¿cierto? Organizan la información eh, y, y crean la infografía. Ya la idea es que esta infografía ustedes la creen en una hoja de blog. Ya la hoja de blog, creo que tamaño pequeño, yo creo que les basta. Ya en una hoja de blog tamaño pequeño. Y aquí no lo puse. No puse en qué tenían que hacer la infografía, ya, pero es en una hoja de blog, ya, o en una cartulina de pliego. Perdón, cartulina en sobre. Ya, una cartulina en sobre también les sirve. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ve una infografía. ¿Ya? Esta es una infografía sobre la evolución de los grados de la discapacidad. ¿Cierto? Aparece una persona en una silla de ruedas, aparece una acreditación, que es como un carnet de discapacidad que tienen las personas. Acá aparecen los diferentes símbolos de discapacidad, ¿ya? ¿Cierto? Personas con discapacidad para caminar, otras a lo mejor tienen discapacidad cerebral, otras a lo mejor tienen discapacidad motora, que tiene que ver con las manos, otras personas tienen esta discapacidad de no ver, ¿ya? Y otras personas también tienen discapacidad en los oídos, ¿ya? Y acá aparece, ¿cierto?, un gráfico sobre esa información, sobre la discapacidad. Ya ustedes también pueden en Google, pueden poner Pictolines y les van a aparecer una cantidad infinita de infografías, ya para que puedan hacerse una idea de más o menos lo que es. Ah, no, pero esto es una infografía que es para explicar cómo se hace, ¿ya? Luego de crear la infografía, ustedes tienen que subir las fotos, ¿cierto?, de la infografía en Classroom, o también pueden enviarlas a mi correo, que es el que aparece ahí. Ya los indicadores de evaluación son, primero, que investigue información pertinente a la temática. Es decir, si ustedes escogen la economía, la información que investigan es acerca de la economía, ya no de otro tema, ¿vale? Segundo criterio, la infografía es llamativa, entregando información detallada, ¿ya? Es decir, la infografía llama la atención, la información que entrega es clara, ¿ya? Y sorprende, pues llama la atención, con sus dibujos, con símbolos, ¿ya? Con lo que ustedes quieran agregarle. Tercer indicador, la infografía presenta información correcta del tema escogido, ¿ya? Es decir, lo mismo, si ustedes escogieron la economía, la información que ustedes investigan es correcta, es decir, es de la economía de la civilización maya y azteca, ¿ya? ¿Se entiende eso? Cuarto criterio dice, la información del tema escogido de ambas civilizaciones, maya y azteca, es correcta, ¿ya? Es decir, la información que ustedes pongan tiene que ser correcta y tiene que ser de esas civilizaciones. Y por último, se evidencia un trabajo limpio y ordenado. Es decir, en la fotografía que ustedes me van a enviar, tiene que verse bonito, ¿ya? No puede haber una hoja arrugada, ¿cierto? O un manchón. No, pues tiene que ser un trabajo limpio y ordenado, ¿ya? Si ustedes escribieron, tiene que estar ordenado, ¿ya? Como le estaba explicando, ¿ya? Y el plazo de entrega para este trabajo es el día 2 de octubre. Ya cualquier problema que ustedes tengan, me pueden escribir al correo o consultar en el Classroom. Ya ahí voy a estar disponible para atender cualquier duda. ¿Vale? Bien, a ver, voy a ver si les puedo compartir la pantalla de ejemplos de infografía. Eh, Miren, estas son infografías. Mister, ¿Sí?
escucha? Sí, súper bien. Mister, quería preguntar para cuándo, hasta qué termina la infografía. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿hasta cuándo es la infografía? ¿Hasta cuándo hay que entregarla, mamá? Ah, ¿cuál es el plazo? Ujú. El 2 de octubre. 2 de octubre, Ya. ¿vale? Mister, Anótalo, paz. Sí. ¿y tiene que ser cualquier infografía Claro, porque o de un... ustedes la infografía o la de tienen... un- ¿Cómo? puede ser de cualquier o puede ser de cualquier tema? Tiene que ser de los temas que aparecen en el documento. Mira, lo voy a volver a compartir. A lo mejor no lo alcanzaste a ver. Mira, el día martes yo subí en el Classroom este documento, ¿ya? Y los temas a escoger son estos que están acá. Tú tienes que escoger uno de esos temas. Solo uno. Solamente uno de todos los que aparecen ahí. Y ahí tienes que investigar acerca de ese tema, tanto de la civilización maya y azteca. ¿Ya? Es decir, si tú escoges la organización social, tienes que investigar y hacer la infografía sobre la organización social de los mayas y aztecas. ¿Vale? Bien, esperen, me voy a volver a la otra página. Bien, y aquí, chicos, aparecen ejemplos de infografía. Obviamente estas son infografías diseñadas a computador, ya, pero la idea es que ustedes también la puedan hacer más simple, ya, que sea llamativa más que nada. Miren, a ver, por ejemplo, a ver, voy a tratar de buscar una que sea más o menos simple. Miren, les voy a mostrar esta. Esta, por ejemplo, es sobre las gemas del infinito. ¿Ya? Entonces ustedes, la idea es que puedan utilizar hartas imágenes, hartos dibujos, ¿ya? Cosas que les puedan servir, ¿cierto? Entonces la infografía, ¿cierto? Ahí se ve claramente el título, las gemas del infinito. Es decir, trata de ese tema. Después, ¿cierto? Aparecen diferentes dibujos donde se muestran, ¿cierto? Cada una de las gemas, ya qué color corresponde, de qué tema trata esa gema, ¿ya? Qué superhéroe la posee, entre otras cosas. ¿Ya? Estos son ejemplos de infografía. Ya ustedes si pueden buscarlo, se llaman Pictoline. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a entrar de lleno entonces a la clase de hoy, a lo que nos compete como objetivo de hoy. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a trabajar con el libro, ya vamos a realizar un taller de ciencias sociales, ya que trata de comparar. Ya hoy día vamos a comparar sociedades. Ya cuando uno compara, como lo hemos dicho en otras ocasiones, uno establece diferencias y similitudes entre dos cosas. ¿Ya? Y hoy día vamos a comparar sociedades. Vamos a comparar una característica de la sociedad inca y una característica de la sociedad actual. ¿Vale? Esta característica es la que se observa en la pantalla. Espérenme, creo que no se ve la... No sé si se ve... Ahí, a ver, ahí se ve, ya. Entonces, como les comentaba, vamos a comparar este tema, la educación inca con la educación actual, ¿ya? A través de esta fuente de información, que son dos imágenes, ¿ya? Entonces, el paso 1 nos dice que tenemos que identificar las sociedades que debes comparar. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿cuáles son las sociedades que debes comparar? Ahí les voy a pedir ayuda a ustedes para que, en base a la información que aparece en las imágenes, puedan identificar cuáles son las sociedades que vamos a comparar. ¿Vale? Pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, voy a estar atento a las dos. ¿Ya? ¿Cuáles son las sociedades que se van a comparar? ¿Felipe? Hola, mister. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien. Ya, Felipe.
¿Cuáles son las sociedades que tú identificas y que vamos a comparar ahora? La sociedad 1 es la sociedad actual y después poner la sociedad 2, la educación inca. Perfecto. Entonces vamos a poner acá sociedad 1, vamos a poner sociedad, vamos a poner actual, ¿ya? Perdón, ahí. Y en la sociedad 2 vamos a poner la inca, ¿ya? Eso quiere decir, correctamente, como dijo Felipe, que vamos a comparar la sociedad actual y la sociedad inca, ¿ya? ¿Qué cosas vamos a comparar? Eso es lo que viene en el paso 2, ¿vale? Bueno, en el paso 2 dice, establece el o los criterios de comparación. Es decir, ¿qué cosas vamos a comparar? Esos son los criterios. ¿Qué cosas vamos a comparar de la sociedad actual y la inca? Ya en base a lo que aparecen en las imágenes. Entonces, 2. Según las imágenes, ¿cuál o cuáles de los siguientes criterios te pueden permitir comparar ambas sociedades? Márcalos con un tic, ¿ya? Entonces aquí aparece orden político, roles u oficios, economía, tipos de juegos, organización social, educación y características del entorno, ¿ya? ¿Qué criterios nos permiten entonces comparar? Es la página 178, ahí lo voy a escribir por el chat. Ah, perdón, lo puse en la... Ahora sí. A ver, veamos. Sofía. ¿Qué criterios deberíamos marcar o nos permiten comparar estas sociedades, tanto la actual como la inca, ya en base a lo que se ve en las imágenes, que son nuestras fuentes? ¿Me escuchas, Sofía? Sí, Ya. Entonces, ¿qué criterios marcarías? yo creo que es educación Ya, y características del entorno. muy bien. Ya, educación, ¿por qué tú crees que es educación? ¿Qué cosa te hace, te permite, o tú crees que te ayudó a marcar ese criterio? No sé, que lo pensé nomás. Ya. Y en cuanto a las características del entorno, ¿hay alguna idea? No, Ya, no importa. A ver, alguien que pueda ayudar a Sofía. ¿Qué cosas nos permiten marcar la educación? ¿Por qué la educación nos puede servir? A ver, Camila. Mister, yo sé la de las características del entorno, Ya. ¿Por qué tú crees que las características del entorno nos sirven? porque como que el entorno de los niños, como que en el actual hay como una sala y en el de los incas tiene que ser como al aire libre. Bien, excelente. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Viendo las imágenes, Perfecto, súper bien, muy bien. Ya, entonces características del entorno, ¿cierto? Camila, ¿cierto? Nos dice que hay que marcarlo porque claramente en las imágenes se ven diferentes entornos, ¿ya? Y educación. ¿Por qué tendríamos que marcar educación? A ver, vamos a darle la palabra a Paz. Hola, mister, ¿me escucha? Sí, Paz, dale nomás. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no se me... Ya, la pregunta es, ¿por qué tendríamos que marcar el criterio de educación? ¿Cómo nos damos cuenta de que la educación nos sirve para comparar?
Mm, es que no entiendo bien la pregunta, como que la procesé y se me olvidó. Ya mira, el paso 2, estamos en el paso 2, ¿cierto? Ahí dice, mira, lo que marqué, dice, según las imágenes, estas dos que están acá arriba, ¿cuál o cuáles de los siguientes criterios te pueden permitir comparar ambas sociedades? Entonces, aparecen varios criterios. Ya aparece orden político, roles u oficios, economía, tipos de juegos, organización social, educación y características del entorno. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces Camila nos dijo que hay que marcar características del entorno porque en las imágenes se ven dos entornos distintos, ¿cierto? En la educación inca se ve un entorno al aire libre. Un entorno al aire libre y la educación actual así en una sala. Exacto. Ya, pero aparte de las características del entorno, ¿habrá otro criterio que nos permita comparar? ¿Qué crees? Sí. Ya. ¿Cuál sería este criterio? Y por ejemplo, aquí a todos le están enseñando en una misma sala Ya. y el papá se ve que le está enseñando por separado al hijo y la mamá le está enseñando por separado a la niña. Ya, perfecto. Entonces, de los criterios que están acá abajo con colores, ¿cuál va relacionado con eso, con enseñar? Orden político, roles, oficios, economía, tipos de juegos. ¿Cuál va relacionada con enseñar? ¿Educación? Perfecto. Muy bien. Educación, ¿cierto? Entonces tú me dices que educación hay que marcarlo porque claramente se trata de educación. Ya en la imagen inca, ¿cierto? La persona están como enseñándole individualmente. En cambio, en la educación actual, están todos en conjunto en una sala, ¿cierto? Enseñándole lo mismo a todos. Vale, genial. Súper bien. Súper, súper bien. Entonces, chiquillos, esos son los dos criterios que tenemos que marcar en el paso 2. ¿Ya? Educación y características del entorno. ¿Ya? Después de eso, vamos a pasar al paso 3. ¿Ya? En el paso 3 dice, reconoce las características de las sociedades según estos criterios. ¿Ya? Según estos dos criterios, educación y características del entorno. Entonces dice, según los criterios escogidos, señala las características de las sociedades que compararás. Ya recordar que la sociedad 1 es la actual y la sociedad 2 es la inca. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿qué características en relación a educación y características del entorno hay de la sociedad 1, que es la actual? ¿Ya? A ver, Juan Esteban, ¿me escuchas? Sí, Ya, dale nomás. se escucha. Entonces, ¿qué Yo creo, características hay de la educación y del entorno en la sociedad actual? en la actual está la educación porque ahí se ve que una persona, digo, la profesora está educando en el colegio, Ya. ¿Dónde está enseñando la profesora? en una sala. Bien, entonces la sociedad 1, la educación es en una sala, ¿cierto? ¿Qué más se puede ver ahí en la imagen de la educación actual? También características del entorno para el entorno que está ordenado, que está muy ordenado. Perfecto. En la pizarra, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve ahí de lo que están enseñando? Se nota que están haciendo como una votación. Bien,
Bien, están votando. Entonces aquí vamos a colocar, la educación es en una sala de clases y están realizando una votación. Súper bien. Ahí lo vamos a dejar. Súper bien, Juan Esteban. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la sociedad 2. Tenemos que observar la imagen de la sociedad 2, que es la Inca, y ver cómo era la educación y el entorno. ¿Ya? Entonces ahí, ¿quién me puede ayudar? A ver. A ver. Ya, Christopher. Hola, mister. Hola, hola. ¿Cómo está? Súper bien. ¿Y tú? Bien también. Genial. Entonces, ¿qué se observa en la imagen de la educación inca? Lo primero es que es al aire libre. Ya. Entonces vamos a colocar acá que la educación es al aire libre. Ya, la educación es al aire libre. ¿Ya? ¿Qué es lo que le están enseñando a los niños que están ahí en la imagen? A uno a sembrar y a la niñita a tejer. Muy bien. Y se les está enseñando, en este caso esos son oficios, ¿cierto? En la educación es al aire libre y se les está enseñando oficios. ¿Ya? Eso vamos a colocar en la sociedad 2. Muy bien, Christopher. ¿Ya? Después, entonces, en el paso 4, tenemos que establecer semejanzas, es decir, cosas que son iguales, y diferencias, que serían cambios, ya entre las sociedades, actual y la Inca. Y la pregunta que nos aparece ahí dice, ¿qué continuidades o qué semejanzas y qué cambios observas entre las sociedades comparadas? ¿Ya? Entonces aquí le voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay? A ver, Matías, Ursúa. ¿Me escuchas, Hola. Mati? Hola, Mati, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Súper bien. ¿Qué diferencias y similitudes logras ver entre las sociedades? Una que ya repitieron es Ah, que uno está al aire libre. ya, una está al aire libre y la otra, Está ahí está, en una sala. en una sala, ¿cierto? ¿Eso sería una similitud o diferencia? Diferencia. Perfecto. ¿Y cuál sería una similitud? ¿Algo que es igual en ambas imágenes? Esto hay que pensarlo un poquito. Ya, si aún no te has dado cuenta, no importa. No lo sé. Eso sí que no lo sé. Ya, no importa. Pero súper bien con las diferencias, súper bien. A ver, veamos. Amanda. Mister, ¿me escucha? Sí, súper bien. Que a los dos les enseñan, a los dos niños les enseñan. Ya. Que en ambos casos se enseña algo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. ¿Y la diferencia? Que uno es al aire libre y el otro es en una sala de clases. Perfecto, súper bien. ¿Ya? Esa es la diferencia y la semejanza. ¿Ya? Como semejanza, a ver, ¿cómo lo podemos redactar? Una semejanza es que en ambas sociedades se enseña, ¿cierto?
y la diferencia es la que dijo Matías, y que después confirmó Amanda. Y una diferencia es que la educación inca era al aire libre y la actual es en una sala de clases. Ahí está. Ahí está, chicos. ¿Ya? Entonces repito. ¿Qué continuidades y qué cambios observas entre las sociedades comparadas? Una semejanza es que en ambas sociedades se enseña y una diferencia es que la educación inca era al aire libre y la actual es en una sala de clases. Solamente en ocasiones enseñamos afuera, en el patio, ¿ya? Pero generalmente en una sala de clase, ¿ya? Entonces ahora tenemos que volver a aplicar esta estrategia, pero con otra fuente de información, que es la que aparece en este texto, ¿ya? Acá nos dice, lee el texto, luego compara la sociedad que allí se describe con la sociedad actual, ¿ya? Entonces tenemos que comparar, primero tenemos que ver qué sociedad es la que dice el texto, y eso compararlo con la sociedad actual, que la voy a marcar aquí, con otro color. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿algún voluntario o voluntaria que me ayude a leer el texto? A ver, ya, Pablo. ¿Me escucha? Sí, súper bien. Dale nomás. Los juegos en Chile. El pueblo mapuche posee una variedad de juegos que desde tiempos antiguos servían de entrenamiento a los niños y preparación de los adultos para la guerra y que fueron incorporados por el resto de la sociedad chilena. Los principales, las carreras del caballo, el juego de la pelota, la chueca, la pilma, el linao, la onda y la lanza. Cantaban también con juegos de destreza intelectual como el comicán, similar al ajedrez. Durante los siglos del periodo conocido como colonial, se consolida en Chile una verdadera tradición de juegos para niños. Las escondidas y las gallinas ciegas se mezclan con el volantil y el cordel. Los niños se divertían con los juegos de la bolitas, el columpio, el diablo, el trompo, el emboque y el palo encebado, las chapas, cara y cruz y la rayuela. Perfecto. ¿Cierto? Y ahí aparece la fuente que dice adaptado de juegos tradicionales chilenos, Museo Histórico Nacional, DIVAM. ¿Ya? Entonces, Pablo, a ver, tú que leíste el texto, ¿de qué se trataba? ¿Está en silencio parece, no? Ah, sí, se silenció. Ya, a ver, otra persona. ¿De qué se trató el texto que leyó Pablo? ¿De qué trataba? A ver, Sebastián. ¿Aló, mister? Hola, ¿me escuchas? Sí. Dale nomás. Entonces, ¿de qué se trataba el texto que leyó Pablo recién? Los juegos de Chile. Ya. Por ejemplo, ¿qué juegos qué juegos existen en Chile en base a lo que aparece en la fuente? De los que recuerdas, que leyó Pablo. La rayuela, Ya. porque yo estos tiempos yo estaba jugando a la rayuela. Ah, muy bien. Muy bien. Y oye, ¿y todos estos juegos que nombra la fuente correspondían a un pueblo o no? Sí, ¿A qué pueblo correspondían todos estos juegos que nos leyó Pablo? mapuche. Muy bien,
Muy bien, al pueblo mapuche. Muchas gracias, Sebastián. ¿Ya? Entonces, como dijo Sebastián, esta fuente de información se trata acerca de los Juegos de Chile, ¿ya? Pero nos habla también acerca de que los Juegos de Chile provienen del pueblo mapuche, ya que los vamos a destacar aquí. Ya es una información importante. Ya provienen del pueblo mapuche. ¿Ya? Y hay una gran variedad de juegos antiguos, como por ejemplo la gallinita ciega, la chueca, la onda, ¿cierto? La lanza, un juego parecido al ajedrez también que se llama Capcán. También está el volantín, ¿cierto? El cordel, la escondida, la gallinita ciega, el trompo, el columpio, el emboque, el palo encebado, ¿ya? Las chapas es como el cara y sello, ¿ya? Que hoy día conocemos, que en ese entonces se llamaba las chapas, que dice ahí cara y cruz, ¿ya? Entonces son varios juegos tradicionales chilenos. Entonces acá la pregunta 1 nos dice, ¿qué criterio utilizarías para comparar? ¿Ya? Y ahora ustedes tienen que proponer un criterio. Ya recuerden que tenemos que comparar los juegos de Chile, del pueblo mapuche, y los de la sociedad actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterio ustedes proponen? ¿Ya? Un criterio. ¿Cuál podría ser? Espérenme, desde ahora sí pueden levantar la mano. ¿Ya? Vuelvo a preguntar, ¿qué criterio ustedes crearían para comparar? A ver... Tamara y Martina, ¿se les ocurre algún criterio? Sí, Ya, ¿cuál sería este criterio? antes uno jugaba al aire libre. Ya, pero miren, el criterio, para que no se nos olvide, ¿ya? El criterio es el concepto que nos va a permitir comparar. Por ejemplo, acá arriba, los criterios que escogimos fueron educación y características del entorno. Entonces, ¿qué criterio a ustedes se les ocurre para comparar? Ya esta fuente de información que es sobre los juegos tradicionales y los de la sociedad actual. ¿Ya? Piensen un poquito. ¿Ya? ¿Qué criterios se les ocurre? A ver, Victoria. ¿Me escucha? Sí, dale nomás. El básquetbol. Ya. Ya, pero vuelvo a repetir. El criterio es lo que es el tema es el tema del que vamos a comparar. ¿Ya? Aún no pregunto qué diferencias y qué similitudes hay. Solamente estoy preguntando el criterio. ¿Ya? Es el concepto desde el que vamos a comparar. ¿Vale, Victoria? ¿Ya? Atenta. Piensen un poquito. ¿Qué criterio nos sirve para comparar? Miren, les voy a dar otro ejemplo para pensar en un criterio. Por ejemplo, yo tengo... a ver, ¿qué les puedo mostrar? Espérenme, a ver... Ya. Acá tengo, ¿cierto? Dos corcheteras. ¿Cierto? Tengo dos corcheteras. Entonces, si yo quiero comparar estas dos corcheteras, yo tengo que establecer un criterio. Ya, por ejemplo, un criterio sería el tamaño. ¿Ya? Entonces, a partir del tamaño, yo digo, ah, ya. ¿Qué semejanzas tienen? Que ambas corchetean, pero la diferencia es que una es más chica y la otra es más grande. ¿Ya? ¿Me entienden? El criterio es el elemento que vamos a comparar. ¿Ya? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tengo, ¿cierto? Dos plumones. Ambos son de color azul. ¿Ya? Entonces mi criterio para comparar podría ser el color, pero también podría ser, podría ser la forma que tiene el plumón. ¿Ya? Entonces la similitud sería que ambos rayan de color azul. Y la diferencia es que uno es más chico que el otro. ¿Cierto?
Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué criterio nos sirve para comparar esto que está acá? La fuente que aparece en la pantalla. A ver, Mía, ¿Mister, me escucha? ¿sí? Que los juegos que ellos utilizaban también eran para divertirse y también para la guerra. Ya, súper bien. Pero aún no, no es la respuesta que espero. Ya nosotros tenemos que ver el criterio. Antes de saber qué juegos eran o qué diferencias habían, tenemos que elegir un criterio para comparar. A ver, Cristóbal. ¿Mister? ¿Sí? ¿Qué criterios para comparar? ¿Sí? Em, ¿Se te ocurre alguno? juegos comparados con los de los chilenos antiguos. Claro, eso queremos comparar, pero ¿cuál sería el criterio? Así como... Lo dijiste incluso, lo dijiste dentro de esa oración. ¿Qué es lo que vamos a comparar? El juego es de la que Está ahí, está ahí, está ahí. Casi, casi. si, si tengo que comparar los juegos antiguos con los nuevos, Bien. Por lo tanto, ¿cuál sería el criterio? Que está ahí, tú lo dijiste. ¿Cuál es el criterio? tendríamos que comparar los juegos antiguos con los nuevos. Ya. Lo dijiste, lo dijiste. Súper bien. A ver si otra persona lo dice así, más claro todavía. A ver, Felipe. Mister, Dale nomás. le quiero decir otra cosa, es que en el paso 2, ¿no es cierto que en el paso 3 dijeron que los niños de los incas tenían oficios? Entonces en el paso 2 tendríamos que marcar roles u oficios. Bien. Bien, excelente detalle. Aquí lo vamos a marcar. Excelente, súper bien. Bien, Felipe. Ya, y para la que está acá, la última actividad. Entonces, ¿qué criterio nos sirve? Que lo dijo Cristóbal, de hecho. Él lo dijo. A ver, Guillermo. Hola, profe, Hola. ¿se me escucha? Sí, dale nomás, se te escucha súper bien. Los criterios son los que están arriba, ¿verdad? No, pues es que acá los criterios, esos, No, pero, a ver, la pregunta de los criterios es la que está arriba. claro, esta que está arriba es la pregunta de los criterios, pero estos criterios son los que sugirió el libro para comparar estas imágenes. Ya, acá nos piden, en la actividad del cuadro azul, nos piden que ustedes creen el criterio. El criterio, Sí, comparar los juegos. O sea, comparar bien, los juegos. bien. Bien, chicos. Ya, entonces, como dice Guillermo y Cristóbal, el criterio que nosotros vamos a comparar y que vamos a utilizar son los juegos. Los juegos. Ese es el criterio. Ya, los juegos. Ya, porque eso es lo que vamos a comparar. Ya, por ejemplo, acá en la actividad de arriba, nosotros lo que comparamos fueron los roles de oficio, la educación y las características del entorno. Entonces, acá abajo, nosotros comparamos los juegos. ¿Vale? Súper bien. Y ahora, en la pregunta 2, nos dice, según este criterio, que son los juegos, señala semejanzas y diferencias entre ambas sociedades. Y aquí sí les voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Qué semejanzas hay entre la fuente y la sociedad actual? Ya relacionado a los juegos. ¿Y qué diferencias?
Ya, a ver, Isadora, Aló. dale, ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿Qué diferencias entonces y semejanzas ves entre los juegos de la antigüedad o los tradicionales y la sociedad actual? Ya, vuelvo a preguntar. ¿Qué semejanzas hay entre los juegos entre los juegos tradicionales chilenos, que son los que aparecen acá en el texto, y los juegos de la sociedad actual? A ver, Sebastián. Se bajó la mano el Sebastián. Mister, ¿me escucha? Sí, dale nomás. La diferencia en los juegos. Sí, Que antes hay juegos que se podían jugar como el básquetbol y esos juegos no existían antes. ya, súper bien. Súper bien. Hoy en día, ¿cierto? Existe el básquetbol como juego y antes no. Esa es una diferencia. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Qué otra diferencia o semejanza? A ver, Emilia. Victoria. Que alguno, ¿me escucha? Sí, Que en la semejanza que en algunos juegos se juegan en equipo y en otros no. perfecto. Perfecto. Eso es una semejanza entre los juegos tradicionales y los actuales, ya que hay juegos que son solos y otros en equipo. Muy bien. A ver, Mía. ¿Viste? ¿Me escucha? ¿Sí? La semejanza es que algunos niños siguen practicando algunos de esos juegos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El palo encebado y no sé cuál otro más. Ya, a ver, vamos viendo. Mira, a ver. Yo te voy a ir nombrando los juegos y tú me dices si se siguen jugando. ¿Vale? Ok, Vale, mira, a ver, tenemos las carreras a caballos. ¿Se siguen jugando? sí, ¿Ah? sí, Ya, sí. Se siguen jugando, ¿cierto? Entonces aquí las vamos a marcar, las vamos a subrayar. El juego de la pelota, también, también. Entonces lo vamos a marcar. La chueca, sí, también. también. Nunca he jugado a la chueca, ya, pero igual la vamos a marcar. La pilma, Eh, si no lo conoces es que a lo mejor no se juega. ¿Ya? Por ejemplo, la onda, ¿se sigue jugando eso? A la onda así como cuando uno tiene un... sí, sí, ¿Sí? jugamos. En el campo jugamos ese juego. Ah, ya. Entonces la vamos a marcar. ¿Ya? La lanza, no. Al Comican, que es similar al ajedrez, ¿se sigue jugando? Oh, te escucho mal, Mía. A ver, una persona que pueda ayudar a Mía. A ver, Juan Esteban. ¿Se escucha? Sí. Ya, entonces, ¿al ajedrez se sigue jugando? Sí, Sí, entonces lo marcamos. Las escondidas, sí, sí. La gallinita ciega,
Más o menos. Ya, más o menos, entonces no la vamos a marcar. El volantín y el cordel, Sí, ya, lo marcamos. A las bolitas, sí, sí. El columpio, sí, sí. El diablo, no, no. El trompo, sí, sí. Vale. El emboque, sí, sí. El palo encebado, eh, creo que sí. ya. La rayuela, Sí, sí. Vale. Entonces, sabemos de que todos esos juegos que yo marqué y que ustedes me dijeron se siguen jugando, ¿ya? Entonces las semejanzas, algunas semejanzas son que varios juegos siguen, siguen existiendo, y se siguen jugando. Y quiero poner una semejanza, a ver. Una semejanza son que varios juegos siguen existiendo. Y una diferencia, ¿cuál sería? Ah, la que dijo, no me acuerdo quién lo dijo ya, que era eso de que algunos juegos son en equipo y otros son individuales. ¿Ya? Entonces una diferencia es que algunos juegos son en grupos y otros individuales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otra diferencia hay entre todos estos juegos que yo marqué y los juegos de ahora? Yo creo que hay varias diferencias, porque hoy en día no jugamos todo el día a la rayuela a la onda, jugamos otras cosas también. Entonces, ¿qué diferencias hay entre los juegos tradicionales y los actuales? Susana. ¿Me escuchas? Sí, ¿se escucha? Sí, súper bien. ¿Cuál es la pregunta que estaba escribiendo? Ya, la pregunta es, ¿qué diferencias existen entre los juegos tradicionales y los juegos de ahora? Los juegos tradicionales, que los tradicionales solamente se ocupan como para las fiestas patrias, se juega el palo encebado, Súper, encerado, muy bien, muy bien. Y y ahora, por ejemplo, los juegos normales casi siempre se ocupan. Por ejemplo, yo con mi hermano siempre jugamos a la escondida, y con ya, la Cata siempre jugamos a la escondida, o sea, a la escondida y a la gallinita ciega. ¿Se acuerda de genial. la Cata? Sí, 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 me acuerdo. Y Con por ella ejemplo, jugamos a la gallinita ciega. súper bien. Y por ejemplo, ahora en tu casa, ¿a qué cosas juegas? Eh, Jugamos a la escondida, invento hartas cosas más. Por ejemplo, jugar con mi nueva perrita y esconderla en la ropa y que mi hermano la pille. Súper bien. Por ejemplo, juegas en alguna consola, computador? Sí, juego Fall Guys. Ya. Entonces ahí también hay otra diferencia, que los juegos tradicionales no eran con computador o con un medio tecnológico. ¿Ya? Esa es otra diferencia. Súper bien, Susana. ¿Ya? Es básicamente lo que dijo Susana, ¿cierto? Hay juegos tradicionales que solamente se juegan en ciertas fechas, ¿ya? Y en cambio los juegos actuales se juegan cuando uno quiere. Ya, por ejemplo, yo creo que varios de ustedes juegan con consolas, eh, a lo mejor todos los días de la semana, a lo mejor el fin de semana. Eh, Ahí Matías me dice que juega al Roblox, ¿cierto? En el computador, en el teléfono y la tablet, eh, etcétera. Free Fire, dice Franco también. ¿Ya? Entonces, esos son otros juegos que están ahora, que son actuales. Bien, chicos. Y eso sería nuestra actividad de hoy. Mira, Among Us también, el otro día yo lo jugué, súper bueno.
lo jugué con mis primos, para ver quién era el impostor, o los impostores. Muy bueno ese juego. Gracias, Matías, y sé que son 2 para las 5. Moisés dice que juega en el Play 4. ¿Qué cosa juega Moisés en el Play 4? Mía juega Free Fire, Roblox. Yo juego FIFA, a veces. Mi hermano juega Call of Duty. Ya, entonces, hay varias cosas. Star Wars, bien. GTA V. La mayoría juega Roblox. Otros juegan Clash Royale. Bien. Entonces, chiquillos, esto sería la clase de hoy. Le voy a pedir a Camila, Matías y Guillermo que por favor se queden en la reunión para conversar una cosita. ¿Vale? Bien, chiquillos. Eso sería. Entonces espero que pasen un lindo fin de semana, que descansen, que disfruten, que puedan también avanzar con la infografía. Y apenas la tengan lista, ustedes me la envían. ¿Vale? Nos vemos. Que estén súper, súper bien. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chiquillos. Saludos, Adiós. saludos para sus familias. Chao. 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 Que la pasen bien. Buenas noches. A tirarse. Chao. 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 Chao, muchachos. Hasta la próxima semana. Nos vemos el día lunes. Felipe, estamos en Bari. Chao a todos los del cuarto B. Los vemos. No, sí, los vemos. ¿Verdad que estamos en Zoom? Ah, sí, ¿verdad? Y siguen grabando además. Así que los vemos.